a esta trascendental iniciativa. A lo largo de más de 60 años, el Consejo de la Comunicación, siendo la voz de las empresas, hemos buscado transformar las vidas en mensajes positivos. Trabajamos para impulsar movimientos sociales a favor de las grandes causas nacionales a través de desarrollar más de 250 campañas de beneficio social en temas como la educación, la salud, familia, labor empresarial, valores, honestidad, medio ambiente y sin duda prevención de adicciones. Y en estos últimos años hemos hecho campañas como Quédate en casa para la vacunación, Quédate en casa para vacunación con el COVID-19 y Hoy Sí para impulsar el cuidado del agua, campaña que fue lanzada por la doctora Sheinbaum el año pasado conjuntamente con nosotros. Hoy estamos aquí para unir esfuerzos para el bienestar de nuestras y nuestros adolescentes, colaborando con el Gobierno de México y sumando con los diversos sectores de la sociedad para implementar acciones que prevengan que más personas jóvenes caigan en el consumo de sustancias nocivas. Para lograrlo, estaremos destinando una pauta de 300 millones de pesos para la difusión de las campañas de diversos medios de comunicación como radio, televisión, impresos, espectaculares, parabuses y miles de medios más. Aprovecho para agradecer a la CIRT y a la industria del radio y televisión por su gran apoyo para hacer llegar a nuestros mensajes a todos los rincones del país. Muchísimas gracias, José Antonio, por esta participación tan importante. La estrategia estará acompañada de una importante plataforma digital, alianzas con diferentes sectores de la sociedad. Llegará a escuelas secundarias y preparatorias con conferencias, cursos y eventos, así como bardas de arte urbano. También trabajaremos de la mano con influenciadores para amplificar el mensaje. Gracias al apoyo del sector de investigación, se aportará un estudio que medirá los avances y el impacto de este importante proyecto. Quisiera hacer una invitación también a todas las madres y a todos los padres de familia y a todo círculo cercano a los adolescentes, abrir espacios de diálogo con ellos y escuchar sus preocupaciones. El movimiento también hará un esfuerzo único para llevar mensajes que apoyen la importante estrategia al aula desarrollada por la Secretaría de Educación Pública, como el maestro Mario Delgado nos estaba comunicando ahorita. Presidenta Sheinbaum, el Consejo de la Comunicación es un organismo que sabe sumar esfuerzos y que seguirá acompañando al gobierno mexicano en temas claves para el desarrollo nacional. Tenga la certeza de que estamos comprometidos con esta causa. Muchísimas gracias y muy buenos días. Adelante. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Presidenta. Gracias, Secretario Mario Delgado, y gracias, Leti, Coordinadora, por invitarnos a participar en esta Mañanera del Pueblo. La radio y la televisión mexicana continuamos siendo los medios masivos y gratuitos más influyentes y con alcance en todo el país. Estamos comprometidos con la sociedad mexicana desde hace más de 100 años. Es por ello, Presidenta, que estamos orgullosos de sumarnos y participar de manera activa en esta campaña tan importante para la sociedad mexicana, que hoy usted encabeza. Todos somos padres, abuelos, sobrinos, hijos, hermanos de jóvenes que están en el grave riesgo de caer en las manos de este cáncer que nos aqueja en esta sociedad, que destruye familias. Y por eso considero tan importante que trabajemos unidos para crear conciencia en nuestra población para prevenir los riesgos de este gran mal. Presidenta, en esta cruzada, la causa mayor es México y puede contar con nosotros. No dejo de agradecer también a mis compañeros reporteros y a los medios de comunicación que nos acompañan por este gran esfuerzo que hacen en esta Mañanera del Pueblo. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos con la miniserie.
El objetivo es ver, antes de iniciar, esta gráfica que presentó el doctor Kersenovich de los distintos tipos de drogas y su consumo viene de los centros de integración juvenil, de las personas que se acercan a los centros de integración juvenil. Como ustedes pueden ver, el fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como lo hay en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, en algunas ciudades de Canadá principalmente. Pues no queremos que llegue a nuestro país y por eso iniciamos con esta campaña en contra del fentanilo y que se conozca qué significa el fentanilo y el daño que puede causar a la salud. Pero hay una crisis que viene del consumo del fentanilo, que viene desde antes, que viene del consumo de medicamentos relacionados con medicamentos que sustituyeron los opioides. Y esta miniserie es justamente esa información. ¿De dónde viene? Porque es importante frente a lo que estamos viviendo y frente a lo que vamos a vivir. Adelante. Ninguna otra droga en la historia, como el fentanilo, había acabado con la vida de tantas personas en el mundo. ¿Qué ha ocasionado que estemos frente a una droga tan letal y distinta a las demás? Para entenderlo es necesario remontarnos a su primera aparición en 1959, cuando el Dr. Paul Janssen lo sintetizó por primera vez en Bélgica, con el objetivo de crear un analgésico potente y de acción rápida para utilizar en pacientes que sufrían enfermedades que ocasionan dolores intensos como el cáncer. Así, el fentanilo reemplazaría a la morfina. En 1960, Janssen creó su propia empresa, Janssen Pharmaceutica, con sede en Berce, Bélgica, la cual aprobó el uso del fentanilo y en 1961 vendió su fórmula a la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, quienes desde un principio advirtieron su peligrosidad debido a su intensidad. Sin embargo, le permitieron a Janssen seguir trabajando para ellos en el desarrollo de nuevas variantes del fentanilo, conocidas como análogos. Para 1963, varios países de Europa Occidental ya utilizaban el fentanilo mezclado con diversos analgésicos. En Estados Unidos hubo resistencias para su uso. La Organización de las Naciones Unidas sometió sus precursores en 1964 a la fiscalización internacional, incluyéndolo como una sustancia en la lista 1 de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. Sería hasta 1968 que el regulador estadounidense, la Food Drug Administration, autorizó su uso médico únicamente diluido con droperidol, un sedante patentado por Johnson & Johnson llamado Inovar. En un principio, Inovar tuvo éxito en hospitales supliendo a la morfina, especialmente en pacientes con patologías cancerígenas y en operaciones muy intrusivas. Años después se detectó que estaba generando efectos adversos debido a su composición química, entre ellos depresión respiratoria intensa, así poniendo en riesgo la vida de las personas. En 1990, Estados Unidos vivió un cambio radical en la manera de recetar analgésicos, la cual partió de tratar a los pacientes de manera distinta, incluyendo el dolor entre las constantes vitales de los pacientes e incrementando el uso de opioides para atenderlo, dejando de lado la oposición de los médicos a prescribirlos por su alta adicción. Entrados los años 90 se vivió el boom de los opioides. La familia Sackler, dueños de Purdue Pharma, comenzaron a multiplicar su riqueza debido a las altas ventas de un fármaco de su producción, el OxyContin, un fármaco de la familia de los opioides que comenzó su producción en 1995, el cual fue promocionado como una pastilla que aliviaba el dolor de manera prolongada, por lo que los pacientes únicamente tendrían que tomar 2 al día. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, NLM por sus siglas en inglés,
En 2001, la farmacéutica gastó $200 millones en una serie de estrategias para comercializar y promover OxyContin. La campaña publicitaria fue tan efectiva que la fortuna de los Sackler incrementó hasta los $13,000 millones. Don't be afraid to take what they give you. Often, it will be an opioid medication. E impulsó la prescripción de este tipo de medicamentos con la impartición de congresos y conferencias. De acuerdo con la misma organización, entre 1996 y 2001, Purdue realizó al menos 40 conferencias nacionales sobre el tratamiento del dolor, con una asistencia de más de 5,000 médicos, y para el año 2000 aumentó su fuerza de venta de 318 representantes de venta a 671 y su lista de médicos a 94,000, lo que derivó en el aumento del número de adicciones entre los estadounidenses. En 2019, más de 500 ciudades y condados de los Estados Unidos presentaron una denuncia contra esta familia, acusándolos de sobornar a miles de médicos desde la década de 1990 para que recetaran su analgésico a pacientes que no lo necesitaban, señalándolos por crear la peor crisis de droga de la historia. Si bien los agentes comerciales de la farmacéutica aseguraron a los doctores que únicamente el 1% de los consumidores de OxyContin desarrollaban una adicción, Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. un estudio de la propia empresa reveló en 1999 que en realidad el índice era del 13%. Tan solo en 2012, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Agencia Nacional de Salud Pública de los Estados Unidos, en el país se prescribieron 259 millones de recetas para analgésicos opiáceos, una cantidad que equivalía casi a un frasco por cada habitante de la nación. Si bien el fentanilo comenzó a aparecer en el mercado negro en la década de los 70, tras su desarrollo en 1960 como un analgésico potente para uso médico, su distribución ilícita se intensificó en el siglo XXI. La evolución de sus componentes la llevó a convertirse en una de las drogas más letales y adictivas del mercado, incrementando su popularidad entre los grupos del crimen organizado. Ahí está, mis amigos, de dónde empezó la droga, para que después no le echen la culpa a México, que México y que México no. Vamos a la raíz del problema. Compañeros, compañeras, Osimo Camacho de Luces del Siglo. Preguntarle si contamos con estadísticas sobre el consumo de fentanilo en México, ya sea incluso por prescripción médica en su momento, personas que se hayan vuelto adictas, o ya por el propio trasiego ilegal en el mercado negro, como se dice coloquialmente, si hay estadísticas y muertes también asociadas a esta droga. El consumo de fentanilo, como decía la presidenta, todavía afortunadamente no alcanza las proporciones que tiene en otros países. En relación a su pregunta, la COFEPRIS en forma activa tiene un sistema de vigilancia en la prescripción de medicamentos de tipo opioide en general. Eso incluye incluso a fentanilo. Sin embargo, está prohibido su uso como un componente, más que casos muy específicos donde alguien tiene, por ejemplo, una neoplasia y requiere un opioide. Entonces es muy importante el dejar en claro que la COFEPRIS tiene un sistema de vigilancia sobre la aprobación y uso de opioides en el país. ¿Y se ha registrado alguna muerte por el consumo de fentanilo en México? Yo diría que no nada más es el consumo de fentanilo, sino de que los opioides sintéticos son capaces de, cuando se les da en exceso, de producir la muerte de una persona. Y la parte muy importante a resaltar con fentanilo es que produce adicción en forma muy severa, de tal manera que basta con una sola vez que lo prueben para que pueda favorecerse la adicción.
Afortunadamente nosotros no tenemos un problema de fentanilo como lo tienen otros países. Gracias. Sobre el tema también, Presidenta de la República, bueno, pues recientemente hemos sido informados de aseguramientos incluso de carácter histórico de fentanilo y otras drogas, de metanfetaminas, y también recientemente, bueno, pues vimos un episodio más de este montaje en el que busca asegurarse que por fin se encuentra en México el laboratorio que abastece de drogas a Estados Unidos y que es de fentanilo. Sobre este tema me gustaría preguntarle, sin embargo, si se tiene noticia de que en México se ha desmantelado algún laboratorio de fentanilo, y se lo pregunto porque el 5 de diciembre pasado, en un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se informó de la detención de un personaje al que se le ubicó como una persona líder de una célula dedicada a la confección y diseño de pastillas de fentanilo. ¿Su gobierno ha detectado algún laboratorio, ahora sí, digamos, real de fentanilo en territorio mexicano? Primero, decir y también porque cuando denunciamos o dimos a conocer que era muy poco creíble el reportaje del New York Times, eso no significa que nosotros no estemos combatiendo la delincuencia organizada. Y tenemos una estrategia para ello y esencialmente para la construcción de la paz en México. Que no haya violencia, que no haya homicidios y ninguno de los delitos que causan daños a la población, desde el robo hasta, particularmente el robo con violencia, hasta el homicidio y todos los delitos de alto impacto. Y por eso la estrategia de cero impunidad tiene que ver con la detención de ciertos objetivos prioritarios que son generadores de violencia en nuestro país, que es una visión de la estrategia de seguridad. Y al mismo tiempo se desmantelan laboratorios. La mayor parte de los laboratorios, o diría los laboratorios que se han desmantelado en nuestro país, son principalmente de metanfetaminas o de cristal, que yo esperaría más bien que alguno de los químicos de COFEPRIS o especialistas pudieran explicarles cómo es que es distinto fabricar una cosa, una droga que otra droga. De todas maneras, la distribución de fentanilo, sea la distribución nacional o su distribución de pastillas para otros objetivos como la posible entrada a los Estados Unidos, la estamos combatiendo. Tan es así que se incautaron más de 500,000 pastillas de fentanilo hace poco en Sinaloa. Entonces, nosotros combatimos la fabricación ilegal, damos seguimiento a los precursores que entran a México para la producción de cualquier medicamento en nuestro país, o también la entrada de fentanilo para usos médicos. Hay un seguimiento muy puntual por parte de COFEPRIS, de aduanas y de seguridad. La posibilidad de que se fabrique o no en México y qué parte es algo que siempre se está investigando en el Gabinete de Seguridad. Hasta ahora, el hecho de que lleguen precursores, porque la mayor parte de los precursores viene de Asia, y que se fabrique aquí en México todo el proceso, no se ha encontrado. Eso no quiere decir que no se siga investigando. Entonces, yo diría que el jueves les puedan explicar, particularmente Secretaría de Marina, que es quien ha estado investigando junto con COFEPRIS todo este proceso, que pudiera explicarles con más detalle qué es lo que se fabrica en México, qué es lo que se produce, de dónde vienen los precursores y el combate permanente que estamos haciendo. Desde la atención a las causas, que es la prevención para el consumo que presentamos el día de hoy, hasta lo que tiene que ver con la distribución de estas drogas en nuestro país. Doctora Presidenta, y en otro tema, pues como ustedes saben, recientemente ya se ha referido a ello en este espacio,
en el marco del panel de Tratado de Libre Comercio, pues se falló en contra de México con respecto de la prohibición de importar maíz transgénico. Usted ha explicado que la estrategia que sigue ahora su administración pues será que desde la Constitución se proteja el propio maíz nativo con la prohibición de que en México se siembre maíz transgénico. La pregunta es si esto sería suficiente para poder proteger las distintas variedades de maíz, toda vez que la manera como se reproduce la planta, como se cultiva, pues es muy fácil de contaminarse por parte del maíz transgénico. Si México va a recibir grandes cantidades de maíz transgénico, lo que va a ocurrir es de que terminará contaminándose el maíz nativo, el maíz criollo, y aunque esté probablemente en la Constitución la prohibición, probablemente en años, en generaciones posteriores, no tengamos otra opción más que seguir sembrando ya ese maíz transgénico. Se ha dicho incluso que, bueno, que para consumo humano incluso se prohibirá la siembra, pero también se corre el riesgo de que el maíz amarillo que se utiliza para forraje pues también termine contaminando el maíz criollo. En ese sentido, ¿cómo o qué hará la estrategia, en qué consistirá esa estrategia mexicana? Porque también el otro aspecto de esto es que si ingresa a México grandes cantidades de maíz, además muy barato, pues generalmente por la persecución de la mayor cantidad de utilidades, Maseca, Minsa, todas las grandes distribuidoras de masa y de maíz y de tortilla en este país, pues estarán prefiriendo comprar el maíz que provenga de Estados Unidos. El maíz que proviene de Estados Unidos es principalmente maíz amarillo, que se utiliza para el consumo de ganado principalmente, o de aviar también. Voy a pedir también a un experto que venga a explicar cómo puede llegarse a dar la contaminación de maíz criollo por maíz transgénico en un cultivo o en una siembra. No es, digamos, por la importación, sino más bien porque hubiera siembra de maíz transgénico en un lugar y en una parcela cercana hubiera siembra de maíz criollo. Pero vamos a dejar a los especialistas que vengan a la mañanera para explicar cómo se puede dar esta contaminación. Entonces, ese es un tema. La tortilla, que es, digamos, el principal producto del maíz blanco y otros productos, desde el consumo del elote hasta la producción de distintos productos que provienen del maíz blanco. Del maíz es de maíz blanco, no es de maíz amarillo. No es tan fácil hacer una tortilla de maíz amarillo, tiene que ser de maíz blanco. Entonces, lo que estamos planteando es la prohibición de la importación de maíz blanco transgénico y la siembra, principalmente la siembra de maíz blanco transgénico. No en cualquier lugar se produce también maíz blanco transgénico. Uno de los principales productores es, por ejemplo, Sudáfrica. En Estados Unidos prácticamente no hay siembra de maíz blanco, porque ellos utilizan principalmente el maíz amarillo, también una parte para consumo humano, pero otra parte principalmente para alimentación de ganado. Entonces, lo que más nos importa es la protección del maíz blanco, criollo, en nuestro país, por varias razones. Sí, por razones de salud, pero principalmente por razones de protección de la biodiversidad. La biodiversidad es de distinto tipo, desde los ecosistemas hasta la biodiversidad genética. Y hay que proteger la biodiversidad genética, particularmente el maíz, aunque no solo. Porque de perderse, entonces se perdería no solamente la planta, sino también lo que culturalmente ha significado la domesticación del maíz. Presidenta, en ese sentido, bueno, se avanzará en la protección que no se siembre maíz transgénico en México, blanco. Y sobre la importación, ¿habrá algo que se pueda renegociar en el propio Tratado de Libre Comercio? ¿Considera necesario explorar esa parte? Se está revisando porque tiene muchas implicaciones, inclusive para la alimentación en México, tiene implicaciones para los precios de los productos,
tiene muchas implicaciones, entonces lo estamos revisando. Por lo pronto lo que queremos que quede en la Constitución es la protección de nuestro maíz, que es una protección de la biodiversidad cultural y también de la salud. Muchas gracias. Por acá. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en esta estrategia que están presentando hoy, que es una estrategia de prevención, sabemos, y usted lo acaba de reiterar, que también hay una estrategia que tiene que ver con la seguridad pública. En ese sentido, hace unos días, unas semanas, presentó una estrategia para las aduanas. Sabemos que en el caso de las aduanas, pues se ha ido saneando esta área, pero la corrupción pues sigue permeando. En esa estrategia pues se pone como corresponsables a los agentes aduanales, corresponsables tanto de las importaciones como de las exportaciones, y todo el tema que tiene que ver con el cobro de pues estas compensaciones al Estado mexicano. Eso, por una parte, tiene que ver con el contrabando, sobre todo técnico, ¿no? Pero también está el contrabando del crimen organizado. Preguntarle ahí cómo se está avanzando o qué estrategia específicamente va a atacar la introducción de estos precursores, no solo del fentanilo, sino también en esta estadística, pues lo que veíamos es este aumento del consumo de metanfetaminas entre jóvenes, y eso pues también resulta alarmante. Entonces, ¿cómo se estaría planteando en este caso el combate desde las aduanas para que no entren estos precursores, no de forma legal, sino de forma ilegal? Se avanzó mucho con el anterior gobierno, con el gobierno del presidente López Obrador. Se creó la Agencia Nacional de Aduanas, que antes estaba solo en el SAT y ahora es una agencia nacional. Se compraron muchos equipos, que algunos de ellos apenas están llegando y se están instalando en distintas aduanas, que permitan la revisión pues de una manera automática y no necesariamente manual, porque finalmente en la revisión manual pues es al azar lo que puede revisarse. De hecho, Pepe, a lo mejor lo puedes explicar ahora, a partir del 1 de enero se hizo una modificación en el semáforo, famoso este semáforo que cuando se viene de fuera es verde o rojo para su revisión, que a lo mejor en los pasajeros no tiene muchas implicaciones, pero sí en el transporte que viene y que atraviesa las aduanas, sea por barco o sea terrestre, en las distintas aduanas. Entonces se crea la Agencia Nacional de Aduanas, se compran distintos equipos y ahora se está en un proceso de instalación de estos equipos y un centro de control que está en Querétaro, en donde hay una revisión permanente.